Continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el profesor Sergio Romero, el secretario general de UDA a nivel nacional, y vamos a hablar específicamente de la cuestión docente y de qué pasa de aquí en más con el retorno a las clases presenciales o no, y las paritarias fundamentalmente. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches. La verdad es que hay muchas cosas para hablar. Primer tema, hay el tema de las paritarias en Santa Fe se interrumpieron a partir de la pandemia, estaba la discusión, el tema salarial, no hubo acuerdo, pero no se reunieron más. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta situación coyuntural que vive la docencia en Santa Fe? Bueno, la posición que tiene la organización sindical que yo represento es compartida en un todo con la posición de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. No te olvides que yo integro el Consejo Directivo de la CGT y la Casa de los Trabajadores aboga por las paritarias, defiende esa negociación colectiva que nos parece fundamental, no solamente para mejorar salarios, en el caso de los docentes, salarios que están muy alicaídos, muy retrasados en general, sino que se cristaliza un derecho cuando hay negociación colectiva y se garantiza la paz social, es decir, se evitan conflictos. Así que nosotros defendemos esa posición que tiene la CGT y creemos que debería estar ya negociándose en la provincia de Santa Fe. ¿Y qué pasa en el resto de las provincias con el tema paritarias? Mira, hay una situación muy difícil, Darío, muy complicada. Yo primero tengo que decirte que estoy orgulloso de ser parte del colectivo docente, de representar a trabajadores de la educación. Hemos demostrado, y no exagero el término, un patriotismo, una colaboración con el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, con muy bajos salarios. Hemos puesto a disposición nuestros hogares, nuestras herramientas de trabajo, porque no nos ha suministrado en general el Estado empleador la tecnología suficiente como para sostener el vínculo con el alumno a distancia. Y francamente hay muchas dificultades, te digo, por ejemplo Mendoza en estas horas pasadas tuvo una interrupción del teletrabajo, hubo 24 horas de paro de la organización sindical que yo represento y de otros sectores del Estado, porque Mendoza ha decidido pagar fraccionado el aguinaldo. Y lo que hay que decirle a la gente, porque por ahí uno malinterpreta y se cree que el aguinaldo es una cosa aparte. No, el aguinaldo es salario, por lo tanto corresponde pagarlo en tiempo y en forma. Tenés un conflicto para el lunes 22 en Capital Federal, también la organización sindical UDA tiene paro ya decidido, no va a haber conectividad ese día, lo mismo la provincia de Buenos Aires. Y me parece que si esto sigue así se va a terminar nacionalizando. Capital Federal también ha decidido pagar fraccionado el aguinaldo, provincia de Buenos Aires también ha decidido pagar fraccionado el aguinaldo. No es la mejor situación. Si te cuento el caso de San Juan, es tremendo. San Juan se acordó una mejora del 3,5 para abril, el 4,5 para mayo en el ámbito paritario, y posteriormente el gobierno, aduciendo prioridades presupuestarias, terminó no pagando lo que se había acordado en paritaria. O sea, no respetó el acuerdo. No respetó el acuerdo, habiendo sido homologado y todo. No te quiero decir Chubut, que Chubut todo el mundo conoce, es un caos, se paga mal, no se paga retrasado. Es decir, hay una complejidad generalizada en el tema del salario que me parece que va a traer serias dificultades. Yo veo muchos funcionarios que están muy motivados por querer reingresar a clase, pero bueno, eso hay que charlarlo mucho, hay que buscar grandes consensos y particularmente hay que atender las necesidades de los trabajadores de la educación. Si salario muy bajo, te cuento por ejemplo el caso nuestro de la provincia de Santa Fe. Santa Fe es una de las provincias que de manera comparativa debe ser uno de los 6 mejores salarios del país. Pero esto no significa que sea el óptimo. Es bajísimo igual. Si vos ingresás al sistema educativo en la provincia de Santa Fe, en el cargo testigo, en el cargo de maestro, en el cargo inicial, percibís 31.000 pesos. Y digo esto, hay familias enteras que viven de ese salario porque es el único ingreso. Para no ser pobre, una familia necesita casi 43.000 pesos.
y para no ser indigente prácticamente 18.000 pesos. Entonces te ubicás más cerca de la indigencia que de la pobreza. O sea, ya arrancás con salarios muy bajos en Santa Fe, siendo que te digo que no es el de los peores. Entonces, yo creo que hay una necesidad. Santa Fe tiene salarios que no se han mejorado desde enero, febrero del año pasado. Entonces parece que hay una necesidad de sentarse con el empleador, empezar a transitar la negociación colectiva y bueno, tenemos una promesa del gobierno provincial que después que se pague el aguinaldo se va a empezar a negociar. Esto dio un poco más de optimismo, un poco más de tranquilidad, nos parece el anuncio a tiempo, porque evita conflictos. Entonces, yo creo que recomponer el ámbito paritario es fundamental. Ahora, ya se sabe, la semana que viene empiezan a pagar el medio aguinaldo, pero también ustedes lo convocaron por el tema de empezar a ver cuáles son los protocolos para que el regreso de las clases presenciales. ¿Qué va a pasar con ese tema? Mira, hay que tener mucho cuidado con eso. Primero, ser muy responsables, muy responsables. Yo estoy hablando mucho con la doctora Gentile, que es asesora del presidente de la Nación. Es una persona que está muy trabajando 24 horas en este tema. Tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos. Hay funcionarios que se motivan permanentemente para hablar de un reintegro a la actividad áulica después de julio o agosto. Yo sería prudente en esto. Ahora, ahí ya salió una convocatoria, muchos directores diciéndole el 27 tienen que regresar a las escuelas porque las clases empiezan en agosto. ¿Cómo van a definir eso? A mí me parece que es una opinión del Ministerio de la Provincia de Santa Fe que debe ser profundamente analizada, que después ver si se puede aplicar. Concretamente, yo te digo, la mayoría de las escuelas del país, y Santa Fe no escapa a esto, no están en condiciones, en periodos habituales y normales, de tener actividad. Te voy a poner 2 o 3 ejemplos. Vos tenés escuelas acá de San Agustín que tienen problemas con el agua, por ejemplo. No tienen conectividad. Por ejemplo, las escuelas transferidas, vamos a hablar de escuelas técnicas, tienen talleres grandes, importantes, pero las históricas provinciales se desarrolla la práctica profesionalizante en espacios muy chiquititos. Y de volver a clase va a haber cuestiones indispensables que respetar. Primero, la distancia obligatoria, lavado de manos y barbijo. Bueno, todo esto va a haber que suministrarlo, el Estado va a tener que suministrar todos estos elementos. Digo, si estuvimos todo este tiempo trabajando 6 meses a la distancia y con nuestros propios elementos, me cabe toda la duda y tengo el respaldo de la realidad de que el Estado pueda suministrarle todo esto a los casi 80.000 docentes que tiene la provincia de Santa Fe. Ahora salió una autorización de suministrar a los docentes que no tienen computadora un comodato de las que tiene el Estado. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Mirá, toda medida que permita suministrarle la herramienta de trabajo al docente sea bienvenida. Tarde porque se llevaron 6 meses con... yo no voy a repetir lo que se dijo, pero en todos lados la dificultad es que hemos tenido que adaptar domicilios que no estaban en condiciones para tener la actividad docente desde nuestras casas. Nos pagamos internet, nos pagamos datos móviles. A veces desde un celular vos atendés 100, 200 alumnos según la cantidad de alumnos que tenga, desde un celular, porque hay en lugares que no hay computadora y se trabaja desde el celular. Hemos pasado por un montón de dificultades, sin embargo, hemos hecho la tarea, hemos colaborado con el gobierno, pero se necesita presencia del Estado provincial. Yo no estaría tan seguro, sería muy prudente en ponerle fecha al reingreso a la actividad áulica. ¿Por qué? Fíjate lo que pasó en Israel. Israel es un caso concreto, que se abrieron las puertas de las escuelas, tuvieron que retroceder. Fíjate, Mendoza, si bien no se abrió la actividad áulica, pero se abrieron restaurantes y demás, y ahora otra vez están volviendo para atrás. El propio Jujuy. Jujuy que se lo tomó como ejemplo, que abrieron las puertas para tener alguna actividad en las escuelas, tuvieron que volver para atrás. Entonces a mí me parece que estos anuncios hay que hacerlo primero con amplios consensos.
hay que buscar consenso. Y ¿sabés? Dos consensos que a mí me parecen fundamentales. Uno con las organizaciones sindicales, porque ¿sabés lo que pasa? A veces pierde de vista el gobierno que los docentes son afiliados de los sindicatos, no son afiliados del Estado. ¿Me explico? Sí. Nosotros representamos a los trabajadores, por lo tanto, vamos, en el caso de UDA, nosotros estamos armando equipos de trabajo y va en todo el país, no solamente en la provincia de Santa Fe. Vamos a visitar escuela por escuela donde estén trabajando los docentes. Si no están dadas las condiciones, UDA va a retirar a sus docentes de las escuelas. Esto es una decisión que haya tomado... Ahora, ¿y en la reunión que los convocó la ministra, hablaron de esto? Porque hubo una convocatoria, ustedes fueron para hablar del tema de los protocolos, cómo van a hacer. En algún momento se hablaba de que no tengan los recreos todos los chicos juntos porque salen todos al patio y va a ser muy difícil controlarlos. Y otras cuestiones que tienen que ver con la llegada o el arribo por el uso del transporte, naturalmente, ¿no? ¿Y qué dice la ministra? Porque además usted, encima vos la conocés, porque ya fue ministra ella años anteriores. No, yo tengo excelente diálogo con ella, me parece que tiene toda la voluntad, pero bueno, yo te voy a decir algo que es muy importante destacarlo. Acá va a haber que hacer una fuerte inversión en materia edilicia. Hoy la mayoría de las escuelas, te repito, te puse el caso de San Agustín y te puedo poner otras tantas, donde no están en condiciones las escuelas, por más que vos hagas tiempos distintos, martes y jueves mandes un grupo, miércoles y viernes otro. Sí. Las escuelas, mira, yo te voy a decir, y lo he dicho y lo sostengo, escuelas acá en el pleno centro de la ciudad de Santa Fe, que son escuelas privadas, tienen lugares muy chiquititos, sus aulas son muy chiquititos, donde no se va a poder tener el distanciamiento que te piden entre 1,5 metros y 2 el protocolo. Entonces me parece que esto hay que ir tranquilo, hay que ver bien. Y después otra cosa que a mí me preocupa enormemente, vos sabés que el sistema educativo argentino tiene una grieta muy profunda. Yo siempre lo explico a esto, prácticamente hay 24 sistemas educativos distintos. Ejemplo claro, si nos vamos a Entre Ríos, que nos comunicamos acá por el puente, salarios distintos, diferencias pedagógicas, y así pasa en la mayoría de las provincias. Y esto no lo ha podido solucionar el Consejo Federal de Educación. No este actual Consejo Federal, sino todos los que vinieron anteriores. Entonces, si vos empezás a tener actividad por provincias, más grieta. O sea, algunos van a poder acreditar las materias en el 2020, otros podrán acreditarlas en el 2020-2021. Es decir, hay que tener mucho cuidado, buscar grandes consensos. Y aparte de tener consenso con los sindicatos, el gran consenso lo tienen que tener con los padres y con las familias. Es decir, hay que darle la seguridad y la garantía a los padres y a la familia que los hijos van a estar bien protegidos y bien cuidados. Porque vos, imaginate, un caso, y Dios no lo permita, de coronavirus en una escuela, no solamente va a tener consecuencias políticas, sino consecuencias penales. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, hay que ir con mucha responsabilidad y buscar grandes consensos. Y el Estado Nacional y el Estado Provincial tienen que hacer una fuerte inversión para adecuar los establecimientos escolares. De aquí a julio, no sé si va a ser posible. Entonces me parece que armar comisiones está bien, charlar está bien, pero hay que empezar a tomar medidas concretas para poner las escuelas en condiciones. Hay un tema que me preocupa y que creo que a los padres les preocupa, es el tema del ingreso a los establecimientos. Es lógico que los chicos más chiquitos vayan con un padre, un tutor, un familiar, y el otro tema es cómo se arriba. Si por transporte público, porque no todos pueden ir en auto, o tiene alguien, a menos que sea de proximidad, pero después la mayoría van en colectivo. Bueno, vos estás planteando un problema de mucha actualidad, que no escapa al tema educativo. Fíjate lo que está pasando hoy en el AMBA, es decir, el gobierno nacional está tomando medidas, salió el presidente de la Nación, precisamente a regular el sistema de transporte. Entonces, yo lo que te tengo que decir esto sin ánimo de herir ninguna susceptibilidad, del 100% del sistema educativo argentino, el 75% corresponde a la educación pública de gestión estatal. Y la mayoría de estos niños y niñas
se transportan, los hijos de los trabajadores se transportan en transporte público. Entonces me parece que el tema que vos estás tocando es tema de agenda, es prioritario. Entonces ahí también va a haber que prestarle mucha atención. Por eso por ahí, cuando hay mucha ansiedad, empiezo en julio, empiezo en agosto, y no están dadas las condiciones. A mí me preocupan muchísimo los funcionarios que declaman y anuncian y no tienen el respaldo de estas medidas. Entonces, a mí me parece transportes estratégicos, inversión en los establecimientos escolares, un gran consenso con la comunidad, particularmente con los padres, y poner las escuelas en condiciones. Es decir, mirá, yo siempre esto lo digo por el cargo nacional que tengo, recorrido la mayoría de las escuelas del país. Yo te puedo decir de que los baños en algunos casos son, el término no es el más adecuado, pero son deplorables. Hay escuelas que te digo, si nos vamos a Misiones y me voy al propio Jujuy, que ahora ha mejorado mucho también en infraestructura, hay escuelas que tienen baños de estos temporarios, varios temporarios, no tienen varios definitivos. Hay escuelas que son itinerantes, que están en pésimas condiciones. Es decir, hay que recorrer el país y hay que recorrer los barrios de la provincia de Santa Fe también. Hay un tema que planteó el gobernador en el discurso del 1 de mayo, que es el tema de la conectividad. Justo ahora, en plena pandemia, donde en la educación no puede ser presencial, nos encontramos con un problema de que no solamente las escuelas, sino que los chicos no tienen internet en su casa, que sería vital en este proceso educativo. ¿Cómo ves vos esto? De cara a lo que viene, a la necesidad, porque acá es inversión, es plata esto. No hay otra forma. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, esto ha demostrado la gran desigualdad que hay en el país, ¿no? Es decir, Argentina es un país que se caracteriza por su desigualdad. Hablábamos de la inversión, porque esto que vos preguntás se soluciona con inversión. Si vos querés tener internet en todo el país, yo te digo, la Argentina profunda carece prácticamente de internet en la mayoría de los lugares. Es decir, vas a tener internet en los lugares más poblados, en las ciudades capitales, pero Argentina tiene como obligación invertir el 6% del Producto Bruto Interno. Le ha costado muchísimo, ningún gobierno casi lo ha cumplido. Bueno, de hecho Macri se fue con el 4,8%. Este gobierno anunció que iba a invertir el 6%. Argentina, hay que decir una cosa, tiene 2 o 3 cuestiones que son favorables, porque no todo es malo. Primero, es uno de los países que más invierte de Latinoamérica, Argentina, en educación. Pero es uno de los países que menos invierte en el mundo. De manera comparativa con otros países, por supuesto, no somos Singapur, no somos Finlandia, pero si nos comparamos con países, porque algún día tenemos que pensar en ese tipo de meta, ¿no es cierto? Bueno, somos el país que menos invierte per cápita en educación, si lo comparamos con ese tipo de país. Entonces me parece que cuando se hace campaña política y se toman 2 ejes que son muy sensibles para la ciudadanía, como salud y educación, por ahí es donde flaquean los gobiernos y no le prestan atención en momentos difíciles. Hoy a mí me gustaría enormemente que se esté hablando de inversión, que se esté hablando de pagarle a los docentes. Hemos hecho una tarea titánica, no ha habido un peso para los docentes, no ha habido una estimulación económica para los docentes. Te estoy diciendo que nos van a pagar fraccionado el aguinaldo, no se abren paritarias, se acuerdan paritarias y no se pagan. Es decir, tenemos voluntad, pero hasta ahí. Cuidado con esto. Entonces yo lo que digo es más inversión y un plan de conectividad, un plan de conectividad y conectividad gratuita, es decir, debe ser gratuita la conexión de los chicos para mantener el vínculo con los alumnos. Es decir, tiene que haber un programa y tiene que haber una inversión para que esto suceda. A mí me preocupa muchísimo, se arman muchas comisiones a nivel nacional, en las provincias, se juntan sectores, pero en realidad en el fondo se invierte poco, no se solucionan los problemas y seguimos con los mismos problemas que hace 6 meses. Las escuelas siguen estando igual, los problemas siguen subsistiendo y hoy hay que decir, esto funciona por el esfuerzo de los trabajadores de la educación, que hemos decidido colaborar, reconociendo un problema serio como es la pandemia,
queremos mantener el vínculo con nuestros alumnos, queremos que se capaciten, se formen para que se incorporen en el mundo del trabajo, pero no puede estar toda la responsabilidad en la espalda de los trabajadores. Si necesitamos un Estado presente y activo permanentemente. Si no, yo te digo, julio y agosto, tomarlo como una declaración, pero de difícil realidad volver a retornar. En estas condiciones que estamos haciendo esta nota hoy no se inician las clases. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a vos.